esfuerzo de querer asistir a escuchar esta charla y esperamos, en la ayuda del Señor, que sea útil para hacernos meditar en el diseño de Dios para la mujer, porque sabéis, hermanas, que habéis sido diseñadas por Dios. Igual como los arquitectos extienden un plano para ver cómo está hecho un edificio, ¿verdad? Nosotros abrimos la palabra para ver cómo está hecha la mujer, cómo está hecha espiritualmente, de qué manera ha sido diseñada, para qué, con qué propósito, con qué actitudes. Y ese es el diseño que queremos escuchar. No vamos a escuchar lo que nos tengan que decir otros, sino lo que tenga que decirnos el Señor. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú estés presente, tú estés abriendo tu palabra delante de nosotros, que seas tú el que mueva nuestros pensamientos, convicciones, emociones. Señor, que tú cambies lo que tengas que cambiar en cada uno de los presentes. Señor, te pido por mis hermanas, todas aquí, que tú quieras hablar a sus corazones, Señor. Tú sabes las circunstancias de cada una de ellas, tú sabes sus llamados y sus retos, temores y alegrías, que tú hables al corazón. Y que sea tu palabra, Señor, no sabiduría humana, la que escuchemos hoy. Te pedimos, Señor, que tú estés hablando, que tú estés presente, que tú estés iluminando nuestro entendimiento, que traigas consuelo donde sea necesario, que traigas convicción de pecado donde tengamos que cambiar, que tú nos confrontes y tú nos confortes allá donde tengas que hablar a nuestros corazones, pero que sea tu palabra, que sea tu diseño el que escuchemos hoy. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El título que hemos puesto a la charla es El diseño de Dios para la mujer. El diseño de Dios para la mujer, que puede parecer un poco redundante, porque deberíamos hablar solamente de el diseño para la mujer, porque es evidente que si alguien ha diseñado a la mujer, es Dios. Lo que pasa es que hay tantas voces que escuchamos, ¿verdad? Hay tantas voces ahí fuera que dicen cómo la mujer debiera ser, qué es lo que se espera de la mujer, e intentan rediseñar, redefinir lo que significa ser mujer. Un mundo que no sabe bien explicar lo que es un hombre y una mujer, pretende decirnos cómo tenemos que vivir como mujeres o cómo tenemos que vivir como hombres. Para unos, la mujer es fuerza de trabajo que va a hacer crecer el país. Para otros, la mujer es un objeto sexual que ha de seducir con sus fotos para vender más un producto. Para otros, pues grandes profesionales que tienen que competir con los varones y luchar y ascender en esta estructura de homopatriarcado. Me cuesta mucho pronunciar la palabra. Aún no sé lo que es, pero... El mundo está lleno de ideas con respecto a lo que la mujer tiene que ser, qué es lo que tiene que conseguir, qué es lo que se espera de ella. Pero la verdad es que al que diseñado a la mujer es Dios. El ser humano intenta reinventar a la mujer, de época en época, de cultura en cultura, de país en país. Si, según la moda que se cierna sobre nosotros en cada momento. Y lo que realmente es liberador para la mujer es abrir la palabra de Dios, ver lo que Dios espera de ella, ver cómo Dios la ha creado, ver con qué actitudes, con qué libertad. Por eso vamos a ir al huerto del Edén. Nos vamos a pasar una horita en el huerto del Edén, prácticamente, porque es en Edén donde Dios crea a la mujer, es en Edén donde Dios sitúa a la mujer, le da un rol, le da unas funciones, le da unas capacidades, y Dios habla con claridad con respecto a qué espera del hombre y qué espera de la mujer. Es luego que llega otra voz, otra consejera colgando de un árbol y empieza a hablar. Y esa consejera, la serpiente, empieza a hablar y a darnos otra visión de la vida. Porque Dios os ha dicho... Y sabéis un secreto, la serpiente fue expulsada del Edén, pero la serpiente no ha cerrado la boca. Desde entonces sigue hablando. No ha parado de hablar. No ha parado de hablar. No ha cerrado el pico. Con filosofías, con estrategias, con religiones, con modas, con culturas, con
poniendo diferentes presiones sobre la mujer y diciéndole qué es lo que tiene que hacer, dónde tendría que estar. Nuestra labor consiste en volver al Edén, escuchar lo que Dios tiene que decirnos, estar en nuestro lugar y sentir la libertad de estar exactamente donde Dios nos quiere. Así que vamos a meditar en el diseño divino, porque es Dios el que inventó el hombre, es Dios el que inventó la mujer, es Dios el que inventó el matrimonio, y ahora la sociedad no tiene ningún derecho a reinventar lo que Dios inventó y a explicarnos cómo tienen que ser las cosas. Las palabras se devalúan con el tiempo, es cierto. Así que necesitamos definir lo que es un hombre, definir lo que es una mujer, definir lo que es el matrimonio de nuevo, porque hay muchos usos y abusos ahí fuera. ¿Cómo es que Dios creó a la mujer? ¿Cuál es el manual de instrucciones del Creador para saber cómo somos, cómo funcionamos? Y el diablo solamente tiene estrategia, hermanas, deshacer lo que Dios hace. No tiene más estrategia. El diablo es como ese niño enfadado en una guardería que está esperando a que el compañerito del lado haga su castillo con maderitas para tumbárselo, ¿verdad? Y ya está, vive amargado todo el día, solamente está esperando a ver quién juega para ir a desbaratar lo que está haciendo. Ese es Satanás. Satanás está observando a Dios a ver qué es lo que hace y dice, el matrimonio me lo voy a cargar. ¿Qué está haciendo? La familia me lo voy a cargar. La iglesia me lo voy a cargar. Pero Satanás no tiene ningún plan. Su único plan es desbaratar el plan de Dios. Así que necesitamos reconstruir, ir a la palabra y ver qué es lo que tiene que enseñarnos. ¿Y cuál es nuestra óptica en esta tarde? No es una conferencia psicológica, ni sociológica, ni antropológica, ni todo lógica que queráis. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y si en algo lo que vamos a decir no se parece a lo que el mundo está diciendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Y ese es nuestro planteamiento. Creemos que la palabra de Dios es verdad, inspirada, infalible, eterna y habla a nuestros corazones. Así es. Así que vamos al Edén, Génesis capítulo 2. Vamos a estar meditando en varios pasajes. En primer lugar, Génesis 2:15, donde vemos la creación. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta aquí la lectura en Génesis 2. Grandes verdades que vemos ya en este pasaje. Grandes verdades. Como decíamos, estamos desplegando el plano para ver cómo Dios ha diseñado a la mujer. Grandes verdades que vemos aquí. Vemos en qué momento Dios está creando a Adán y creando a Eva. Y vemos toda una serie de similitudes y diferencias entre ambos. Podemos decir en muchos sentidos que son Adán y Eva iguales. ¿Por qué? Porque ambos son creados a imagen de Dios. Los dos fueron creados a la imagen de Dios y los dos fueron creados por Dios. Ambos, Adán y Eva, fueron creados por Dios y reflejan el carácter de Dios, las virtudes de Dios.
los atributos de Dios, el amor, la comunicación, la creatividad. Ambos, Adán y Eva, fueron creados iguales en dignidad, iguales en valor, iguales en relación con Dios, iguales en responsabilidad, en virtudes, en oportunidades. Así que los cristianos somos feministas, pero del feminismo de antaño, no del de ahora. El de antaño, el que ha desaparecido. Sí, ese sí lo secundamos, que la mujer, igual que el hombre, puede votar, que la mujer puede conducir, que la mujer puede tener estudios superiores, que la mujer puede tener cargos importantes en una empresa, que puede viajar, que puede tomar sus decisiones en la vida. Claro que sí. Eso es lo que abogaba el feminismo de antaño. El de ahora es una locura. El de ahora es una locura, es una chifladería increíble, no tiene ningún sentido. El feminismo de hoy está empujando a la mujer no a tener unos valores y a tener unas convicciones y a tener unas oportunidades, está empujando a la mujer a ser igual que el hombre. Y ahí es donde tenemos que decir, no, no somos iguales. Somos iguales en oportunidades, somos diferentes en diseño. Completamente diferentes en diseño. Por supuesto que hay igualdad delante de Dios, como seres creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Los cristianos no somos machistas, pero tampoco somos feministas, somos cristianos. Y cristianos no es ser de derecha, de izquierda, es ser de arriba. Es una visión superior que el mundo no es capaz de entender. Y eso es lo que vamos a estar abogando hoy. ¿Iguales? No. Iguales en el lenguaje de nuestro tiempo significa idénticos, una fotocopia. No, no somos iguales. ¿Iguales en oportunidades? Sí. ¿Iguales en responsabilidades? Sí. ¿Iguales ante la ley? Sí. ¿Iguales ante Dios? Sí. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre y mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Espiritualmente somos iguales delante de Dios, igual de pecadores. Y igual de necesitados de un Redentor. Igual coherederos de la gloria. Sentados en el banquete celestial. Pero Adán y Eva somos diferentes. Evidentemente son diferentes. Solo tengo que recordar que uno de los dos necesitó más hojas de higuera. Para empezar. ¿Ambos imagen de Dios? Sí, pero dos versiones de la imagen de Dios. Dos versiones de la imagen de Dios. Una versión masculina, una versión femenina. Mira, es como si Dios fuera un pintor. ¿Cuántos pintores han hecho un autorretrato, verdad? Pues Dios hiciera dos autorretratos, una versión impresionista y otro cubista, con dos estilos diferentes, ¿sí? Dios hace dos autorretratos, una versión masculina, una versión femenina, pero ambos exhibiendo sus atributos. Y repito, muchos hoy usan el término igualdad y quieren decir identidad, y eso es lo que no podemos aceptar. No creemos en una visión igualitaria del hombre y de la mujer. No creemos en una visión igualitaria del matrimonio, sino una visión complementaria de hombre y mujer. Creemos que Dios ha dado al hombre y a la mujer diferentes dones, diferentes llamados, diferentes responsabilidades delante de él, y diferentes funciones no significa que uno sea superior al otro. De nuevo, 1 Pedro 3:7, coheredera de la gracia de la vida, llama a la mujer. Si tienes un tenedor de oro y una cuchara de oro, ambas son de oro, ambas son preciosas, ambas son útiles, pero no vas a usar la cuchara de oro y el tenedor de oro para lo mismo, ¿verdad? No. Son diseños diferentes, son funciones diferentes, son iguales en calidad, pero diferentes en propósito. Del mismo modo el hombre y la mujer, iguales en pecado, en perdón, en gracia, en gloria, diferentes en diseño, en función, en llamado, en propósito. Como un equipo de fútbol. El otro día me decía un hermano, David, ¿no sabes dar una conferencia sin hablar, poner un ejemplo de fútbol? Bueno, hoy no, hoy sí voy a poner un ejemplo de fútbol. ¿Sí? ¿Qué pasa con el equipo de fútbol? Tú ves a los jugadores salir al terreno de juego y dices, todos iguales. ¿Por qué? Suena el mismo himno, misma camiseta, mismo escudo, mismo entrenador, mismo campo, mismo valor.
todos iguales. Ahora, cuando empieza el partido, dices, ah, no, todos iguales no. Aquel está defensa porque es más corpulento, aquel está delantero porque es más ágil. Ahora entiendo por qué cada uno está donde está. Lo mismo sucede con el hombre y la mujer. En un primer momento iguales cuando fueron creados. Ahora, cuando son comisionados por Dios y empieza el partido, cada uno tiene un lugar que ocupar, bajo las órdenes del gran director. Así que en este tema del diseño de Dios necesitamos dar un paso de fe, como en tantos otros asuntos. Puede que haya asuntos aquí de los que vamos a tratar hoy que supongan un reto para alguna de vosotras, pero que al menos tengamos la humildad de decir, ¿es palabra del Señor? ¿No será que debo sujetarme, que debo entender, que debo aceptar, que debo crecer en confianza hacia la palabra del Señor? Vamos a detenernos por un momento en Adán. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de Eva, vamos a hablar de Eva en función de Adán. Eva es creada como ayuda de Adán. Por tanto, vamos a detenernos un momento en Adán. Dios crea primero a Adán. Y encontramos en este pasaje, versículo 15, el diseño de Adán. Dios pone a Adán en el huerto del Edén, dice, para que lo labrase y lo guardase. Hay dos funciones aquí. Debe labrar el huerto, debe guardar el huerto. Eso nos habla de su diseño. Dios diseña al hombre para que pueda labrar el campo, plantar tomates, recoger aguacates, usar la azada, construir un carro para que tiren los bueyes. El hombre por diseño es trabajador y proveedor. Es diseño de Dios. El hombre tiene la responsabilidad principal delante de Dios de proveer sustento, abrigo, protección para su hogar. Proveer los recursos, proveer energía, proveer alimento. Esta noche llegáis a casa y vuestro marido os pregunta, cariño, ¿qué te han explicado en la conferencia de hoy? Y vosotros le decís, que tú tienes que coger el carro e ir al Mercadona. Que eres el proveedor de alimento. Pues sí, básicamente sí. Pero fijémonos que Dios no solamente le dice a Adán, tienes que labrar, sino también le dice guardar. Y guardar es proteger. El huerto del Edén no solamente era el hogar de Adán y Eva, era el santuario, donde estaban en relación íntima con Dios. Dios se paseaba en el huerto y conversaba con él. Y Adán ha sido puesto por Dios para labrar la tierra, cuidarla. El trabajar era algo placentero, el pecado y los espinos y cardos vienen después. El trabajar era algo diseñado por Dios como algo placentero. Pero no solo es el proveedor del hogar, es el protector del hogar. Es el protector y que guarde el huerto. Y uno se pregunta, Señor, ¿guardar de qué? Pero si es el paraíso. Si no hay amenaza ninguna, no hay peligro. Mira cómo se coló la serpiente. Claro, había unos límites en el huerto del Edén. Se nos describe la geografía del huerto del Edén, donde estaban los ríos que limitaban ese huerto, pero de fuera de ese huerto viene la serpiente. El varón, del mismo modo, tiene la responsabilidad delante de Dios de proteger su hogar. Protegerlo de amenazas externas, de malas compañías, de la influencia de la televisión, de la dejadez espiritual, de la pereza. El varón debe saber qué es lo que se lee, qué es lo que se ve, qué es lo que se escucha. Tiene una responsabilidad delante de Dios de proteger su hogar, su esposa, sus hijos. Adán tenía el deber de proteger el Edén. Y ahí se despista, es negligente, es perezoso. El lenguaje bíblico nos da a entender que Adán está allí cuando Eva se acerca al árbol y Eva empieza a conversar con la serpiente. Y Adán no tenía que haber permitido eso. Adán tendría que haberse acercado y decir, ¿con quién estás hablando? ¿Quién es esta nueva amiguita que estás haciendo? Y Eva tendría que haber sido franca con su esposo y decir, mira, me está diciendo que con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Y Adán, espera que voy a buscar el bate de béisbol. Y Adán allí mismo tendría que haber aplastado la cabeza de la serpiente, pero como Adán fue negligente, tuvo que venir nuestro segundo Adán, Cristo, a aplastar la cabeza de la serpiente.
porque él no hizo su trabajo. Él era el protector del huerto. Así es. Labrar y proteger. Labrar y proteger. Esas son las dos responsabilidades que Dios está dando a Adán en el huerto del Edén. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo... Hemos leído el pasaje. ¿Con quién habla Dios? ¿Con Eva? No. Con Adán. Dicho de otro modo, Dios habla a Adán, le instruye, esto es lo que espero de ti. Y luego Dios crea a Eva. Y ahora Eva, ¿cómo va a saber lo que le ha dicho a Adán? Adán tiene la responsabilidad de transmitírselo a Eva. Claro. Sí. Y aquí vemos otra función en ese diseño de Dios para Adán. Adán es el que ha de ser consciente de cuál es el árbol prohibido, las consecuencias, la libertad de comer de los otros árboles, pero Dios no instruye directamente a Eva, Dios instruye directamente a Adán. Adán tiene la responsabilidad de instruir a Eva. Adán debe instruirla sobre cuál es el cometido que Dios ha puesto en sus manos, qué es lo que espera Dios de cada uno de ellos. Y es Adán el que debe en los hogares, el varón es el que debe en los hogares abrir la palabra del Señor y acercar a su familia a los pies del Señor. Pero ¿por qué hablar del diseño del hombre si la charla de hoy es el diseño de la mujer? Bueno, porque acto seguido Dios crea a la mujer y dice, le haré ayuda idónea para él. ¿Ayuda para qué? Por eso necesitamos saber qué es lo que Dios ha encargado a Adán. Ayuda idónea para él. En primer lugar, Dios crea los animales y le dice a Adán que ponga nombre. Y Adán empieza a poner nombre, ¿verdad? A ver, elefante, elefanta, jirafa, jirafo, foco, foca, hormigo, hormiga. Qué inteligente es el Señor. Le dice que ponga nombre a los animales y Adán va viendo, entre otras muchas cosas, ¿dónde está esa que es como yo pero diferente a mí? Porque todos lo tienen, ¿eh? Y yo no. Y Dios le hace dormir. Y mientras está durmiendo, toma una costilla y forma a esa compañera, que es como él, pero diferente a él. Igual como tenían los animales. Ayuda idónea, una ayuda ideal, una ayuda a la medida para Adán. Por tanto, si la mujer es ayuda idónea, ha sido creada como ayuda idónea para él. Aquí dos grandes conclusiones. En primer lugar, tu responsabilidad no es labrar el huerto, es ayudarle a él a labrar el huerto. El marido tiene el deber de traer el sustento al hogar, pero la esposa es la que va a ayudarle a traer sustento al hogar. Pero es responsabilidad del varón. Y es cierto que hay muchas mujeres que trabajan fuera del hogar, y aquí lo importante no es trabajar fuera del hogar o no, sino nuestra comprensión del diseño de Dios. ¿Estás trabajando fuera del hogar para ayudar a tu esposo, para proveer? ¿O estás trabajando fuera del hogar para satisfacer alguna necesidad tuya interior? Porque desprecias en tu corazón eso de cuidar solamente del hogar, por aparentar delante de la gente del mundo. La labor principal de Eva es cuidar de su hogar y ser ayuda de su esposo. Eva significa madre de todos los vivientes. Y leemos de la mujer en Proverbios 31 que trabaja con sus manos, pero que el corazón de su esposo está confiado en ella. Del mismo modo, tu responsabilidad no es proteger el huerto, es la responsabilidad de Adán proteger el huerto, pero como ayuda idónea le ayudas a él a proteger el huerto. El que vigila está alerta. Adán debía estar alerta. Y Adán no estuvo alerta. Adán estaba observando y debía ver si había alguna amenaza, debería haber visto un animal desconocido, debería haber preguntado por esa conversación, debería haber visto que había un falso consejo que su esposa estaba escuchando y, como decía antes, haber acabado con el animal. Es Adán el que debía estar tenso. Y hermanas, en muchos hogares sois vosotras las que está tensa. Hipervigilante.
¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Llenas de ansiedad, de temor, intentando cubrir un rol que no os pertenece, sino que pertenece al esposo. Y él debe asumir delante de Dios que es su responsabilidad cuidar del hogar. Es el esposo el que debería estar preocupado por las influencias sobre el hogar, los peligros, amenazas, temores, retos, economía, salud, ansiedades, amistades, familia. Y ahora voy a decir dos frases. La primera os va a gustar mucho, la segunda no os va a gustar nada. La primera: la ansiedad de la esposa es directamente proporcional a la pachorra del marido. ¿Sí? Cuanto más tranquilo está el marido, más ansiosa está la esposa. ¿Sí? Y la segunda, viceversa. Esa tranquilidad de tu marido es directamente proporcional a tu ansiedad. Eres tú la que te pones ansiosa y él piensa, ¿para qué me voy a poner ansioso yo? Si tú estás preocupado por los dos, ya hay más ansiedad de la que podemos abarcar en esta casa. Yo puedo descansar y ponerme en el sofá a ver el fútbol si tú estás preocupada por todo. Y ser ayuda idónea para que él sea el guardián supone ayudarle a que sea él el que empiece a sentir esa ansiedad. Hacerle ver, compartir dónde está el peligro, dónde está el temor, hacerle crecer en su responsabilidad de velar por las necesidades materiales, emocionales, espirituales de la familia. En tercer lugar, si la tercera función de Adán era instruir a su esposa como ayuda idónea, podéis ayudarle a que instruya. Ayudarle a que instruya. Eva sabe del árbol prohibido. Adán se lo enseñó, que ese árbol estaba prohibido. Del mismo modo, el esposo tiene el deber de instruir a su esposa, instruir a sus hijos. Es el líder espiritual del hogar. Y la esposa juega un papel fundamental en que él crezca como líder espiritual del hogar. El esposo es el líder espiritual del hogar y la esposa es ayuda idónea para él. Por tanto, pregúntate, hermana, ¿de qué manera puedes potenciar ese liderazgo? ¿Cómo puedes hacerle crecer como líder? A cumplir esa responsabilidad que Dios le ha dado. Ayúdale a que Él os guíe en oración, en comprensión de la palabra, en compromiso con la iglesia. Si tus hijos tienen preguntas difíciles, llévaselas a Él. Si tú tienes preguntas difíciles, ay, ¿cuál es la inercia, hermanas? Sinceramente, voy a llamar al pastor, ¿verdad? No, pregunta a tu marido. No es un marido, no sabe ni dónde está el Génesis, hombre. Pregunta a tu marido, hazle pensar. Y que si él no tiene la respuesta, pregunte al pastor. ¿De qué manera podéis hacerles crecer a cumplir una responsabilidad que Dios les está dando? Son ellos los que deben velar por el hogar. Y sé que vamos a hablar mucho de matrimonio y que no todas esta vez estéis casadas. Sí, las solteras podéis tomar nota para cuando os toque. Las más mayores podéis tomar nota porque sí hay una instrucción en la palabra de que las mayores deben enseñar a las más jóvenes. Y al fin y al cabo esperamos que el diseño de Dios para la mujer sea una enseñanza que pueda ser válida y oportuna para todos. El diseño de Dios para la mujer. A la luz de lo que hemos dicho en el Génesis, podemos dividirlo en dos grandes bloques y nos vamos a centrar en los dos, ¿sí? Como si fueran los dos raíles de un tren. Si lo vemos así, vamos a ver cómo ese tren llega a buen puerto. Y el tren diría, yo quiero ser libre, yo quiero correr por en medio del campo. Ese tren no va a llegar muy lejos. Pero el tren que tiene sus ruedas sobre los dos raíles va a llegar a cualquier estación, por lejos que esté. Y esos dos raíles del diseño de Dios para la mujer se llaman sujeción y ayuda idónea. Y son los que vamos a estar meditando. En primer lugar, sujeción. Vamos a leer 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, 1 al 6. Dice así, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Sujeción. Claro, aquí lo fácil, y en muchos círculos cristianos, en la respuesta que encontraré, lo fácil es decir, uy, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, eran unos machistas. ¿Sabes qué arranca esa página? La Biblia está desfasada, culturalmente incompleta. Esas enseñanzas se han de actualizar, responden a otra cultura, a otro tiempo. Pero no, hermano, estas enseñanzas no corresponden a una cultura ni a ningún tiempo. Es un orden creacional, como hemos visto antes. Y el primer gran eslabón, el primer gran raíl de ese tren es la sujeción o sumisión. Una sumisión que el mundo no comprende. Y vamos a definir lo que la sumisión es y la sumisión no es. Pero es una sumisión que el mundo no entiende. Porque la imagen típica de sujetarse es obedecer con fastidio. Esa es la imagen típica que hay en la mente de algunos. Cuando uno habla de sujeción, uno piensa en una cadena de mando en una empresa o en un orden militar. Yo mando, tú obedeces. Pero vamos a ver qué es lo que define la palabra de Dios como sujeción. Y repito, el rechazo al diseño original de Dios es parte del pecado que hay en nuestros corazones. Eva fue la primera que no se sujetó. Nos damos cuenta que Eva tomó ella unilateralmente una decisión que afectó a la humanidad entera. Ella tomó esa decisión, aparte de su esposo, y ella le da a su esposo a comer. Ella asume el liderazgo, por tanto está alejándose del diseño de Dios. El rechazo al diseño original de Dios es parte de la rebeldía que hay en nuestro corazón. Así que el repelús que produce la palabra sumisión en alguna de vosotras, no es culpa de la palabra, es culpa del pecado que hay en nuestros corazones. Porque nos lleva a la rebeldía. El feminismo y el machismo son rebeldía contra Dios y es romper el plan y el diseño de Dios. Y nuestro mundo, nuestra sociedad, siempre va intentando retar el diseño de Dios. Dios crea la noche para descansar, los jóvenes se van de fiesta toda la noche. Eso es retar el plan de Dios. Dios crea la intimidad sexual para el matrimonio, la gente es promiscua. Eso es retar el plan de Dios. Dios crea al hombre para ser el líder amoroso y él maltrata a su mujer. Eso es retar el plan de Dios. Dios crea a la mujer para sujetarse a su marido, la mujer se le sube encima y se rebela y dice, ahora el que mando soy yo. Eso es retar el plan de Dios. Y el diablo atenta contra el orden creado por Dios. Dios crea a Adán, de Adán sale Eva y juntos gobiernan toda la creación. ¿Y qué hace Satanás? Uno de la creación, la serpiente, le dice a Eva lo que tiene que hacer y Eva le dice a su marido lo que tiene que hacer. Y ya el colmo de los colmos, cuando Dios le pide cuentas a Adán, le dice a la mujer que tú me diste. O sea, Adán plantándole cara a Dios. La mujer que tú me diste, a ver, yo no te la pedí. Yo estaba tan tranquilo echando una siesta y cuando me despierto, ¡papam! Ahí estaba. Fue idea tuya. Y mira, tu idea, ¿dónde nos ha llevado? Eso es lo que Adán le está diciendo a Dios. La mujer que tú me diste. El diablo atenta contra el orden creado por Dios. Y el hombre finalmente toma del fruto. Así que hemos de comprender, creer y practicar el diseño original que Dios ha creado. Y el rechazo de ese plan es por rebeldía o es por incomprensión. Espero que en el día de hoy solucionemos un poco el tema de la incomprensión. El de la rebeldía tendrás que hablar tú con el Señor. Pero al menos vayamos a la palabra, entendámosla, el Señor quiere iluminarnos. La sumisión no es, vamos a citar algunas cosas, la sumisión no es
En primer lugar, la sumisión no es inferioridad. La sumisión no es inferioridad. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, nació siendo un niño y se sujetó. Y cuando sus padres le decían, Jesús, ordena tu habitación, él decía, sí papá, sí mamá. Tú no te imaginas a un Jesús de 5 años diciendo, tú sabes con quién estás hablando, José. Que aquí el Mesías, ¿verdad que no? Ahora sí imaginamos a un Jesús de 5 años. Sí papá, sí mamá. Y dice la palabra que se sujetaba a sus padres. El Hijo de Dios, el Creador del universo, sujetándose a sus padres. No, hermanos, la sumisión no es inferioridad. El Señor también, hablando de su Padre Celestial, dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo se sujeta al Padre, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu, que se sujeta a ambos. Hay sujeción en la Trinidad. Y aún así, los tres son iguales en gloria, en honor, en majestad, en poder. Pero hay sujeción dentro de la Trinidad, y no es una persona inferior a la otra. No, hermanos, la sumisión no es inferioridad. Por tanto, la esposa que se sujeta al varón no es inferior, ni es menos digna, está cumpliendo con un propósito, con un diseño de Dios. 1 Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En primer lugar, la sumisión no es inferioridad. En segundo lugar, la sumisión no es esclavitud. Hay muchos que tienen ese concepto. De hecho, la mujer que no acepta el llamado de Dios y el diseño de Dios, esa es la esclava. ¿Sabéis cuál es verdaderamente una mujer esclava? La feminista. Esa es una esclava. ¿Por qué? Porque está persiguiendo un ideal que es imposible, ser idéntico al varón. La mujer es libre cuando entiende, este es el varón creado por Dios, esta es la mujer creada por Dios, y vamos a cumplir el propósito para el cual hemos sido diseñados. No, la sumisión no es esclavitud. El tren que en verdad es libre es el que se pone sobre sus raíles y corre, y hace kilómetros, y llega bien lejos. La mujer verdaderamente libre es la que entiende el plan de Dios, acepta el plan de Dios, vive el plan de Dios sobre esos dos raíles, el de la sumisión y ayuda idónea. En tercer lugar, la sumisión no es estupidez. Dios creó a la mujer como un ser inteligente, ayuda idónea para su esposo, hermoso, valioso, glorioso. Dice 1 Corintios 11:7, el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Una frase de Matthew Henry, si el hombre es la cabeza, ella es la corona. ¿A qué os gusta más Matthew Henry que antes, Es decir, ¿dónde compro sus libros? Si el hombre es la cabeza, ella es la corona. Una corona para su marido, la corona visible de la creación. El hombre era barro refinado, pero la mujer barro doblemente refinado. Matthew Henry, te has ganado a todas. Dios no te ha creado y te ha puesto al lado de un esposo para que solo le digas, sí cariño. Eso no es ser ayuda idónea. Eso es un falso concepto de la sumisión. Y hay mujeres, y mujeres cristianas, que entienden la sumisión mal. Y yo me sujeto muy bien a mi marido. Todo lo que me dice yo le digo que sí. Y vais conduciendo por la autopista, hay un barranco delante y dices, vamos, qué bien tú eres, cariño. Para abajo, para abajo. No, eso no es sumisión. Sumisión no significa que la mujer no piensa, no opina, no tiene gusto, no tiene criterio, no tiene metas, no tiene personalidad propia. No, eso no es sumisión. Eva sale de Adán, pero no es un clon de Adán. No tiene los mismos gustos, mismas apetencias, No es un clon. Proverbios 31:26 habla de la mujer. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Ayuda idónea significa tener al lado una mujer que a veces te tiene que decir, no cariño, no lo veo.
no es buena decisión. No vamos bien por aquí. Con amor, con respeto, pero eso es una ayuda idónea para saber cómo conducirse por la vida. Lo que la sumisión sí es, la sumisión es responsabilidad de la mujer. Voy a profundizar un poco más en esto, pero creo que es clave si lo entendemos. La sumisión es responsabilidad de la mujer. No tiene nada que ver con el machismo. ¿Por qué? Porque el machismo es una imposición del hombre. La sumisión es un paso que la mujer da. No quiero decir que la sumisión sea optativa, pero sí voy a decir que es voluntaria. Dicho de otro modo, no hay un versículo en la Biblia que diga: maridos, sujetad a vuestras mujeres. No existe. No existe. El hombre no tiene la responsabilidad de sujetar a su mujer. El hombre tiene la responsabilidad de amar a su mujer. De amar. La responsabilidad de la mujer es esa sumisión, pero es de ella, es de su corazón que nace, que brota. No, el hombre no ha de lograr que ella se someta. Es la esposa quien desea obedecer a Dios obedeciendo a su marido. Como responsable delante de Dios, sujetarse a su esposo es parte de su culto a Dios. O sea que la sujeción al esposo no es algo entre tu esposo y tú. Es algo entre Dios y tú. ¿Me entendéis? Por vuestras caras veo que sí. Así que es algo espiritual entre Dios y la mujer. Señor, este es tu diseño, esto es lo que esperas tú de mí, esto es lo que yo voy a hacer. Eres tú que lo vas a ver. Es parte de nuestro culto cotidiano al Señor. No, el hombre no ha de lograr que se someta. Es un tema entre Dios y la mujer. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Así que cuando te sometes a tu esposo, te estás sujetando a Cristo. Porque Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de nuevo, 1 Pedro 3:1, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Por tanto, ¿qué hace falta para la sumisión bíblica? Pues una mujer santa. Una mujer cuyo corazón ha sido transformado por el Señor Jesucristo. Una mujer cuyos pecados han sido lavados por el Señor. Una mujer que crece en santidad, que obedece al Señor, que recibe el poder y la guía del Espíritu para conducirse cotidianamente en su vida. En primer lugar, la sumisión es responsabilidad de la mujer. En segundo lugar, la sumisión debe ser continua, debe ser completa. No es que te sometas una vez al año. ¿Y tú qué tal te sujetas a tu esposo? Mira bien, los jueves de 5 a 6. O solamente con las finanzas. Lo demás es cosa mía. No, la sujeción al esposo es un tema que abarca todas las áreas de la vida. Por tanto, no son muchos esfuerzos, es un solo esfuerzo. Es un solo esfuerzo. Tener esta actitud que nos describe la palabra. Pídele a Dios un corazón sumiso y entonces podrás sujetarse a tu esposo. Y seguro que alguna de vosotros estaréis pensando: sí, David, pero esa sujeción tendrá un límite, ¿no? Eso, sujetaros a vuestros maridos en todo. ¿Cuán grande es ese todo? ¿Sí? Tendrá un límite. En todo asunto, en todas las áreas de la vida, en todo momento, el esposo ha de ser ese líder amoroso que vela por el bien de su esposa, y la esposa ha de sujetarse al liderazgo de su marido. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. Obedecer siempre y cuando la voluntad de tu esposo no vaya contra la voluntad de Dios. Porque hemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Dice Sproul en uno de sus libros: una esposa debe desobedecer a su marido cuando su marido le manda algo que Dios prohíbe, y prohíbe algo que Dios manda. Así que hay 3 voluntades: la de Dios, la de mi esposo, la de la esposa. Pero primero está la de Dios. Entonces, evidentemente no es una sujeción ilimitada. No es ilimitada. Un ejemplo en la Biblia de esposa desobediente: Abigail. Todos conocéis la historia de Abigail, ¿verdad? Estaba casada con Nabal, y Nabal en hebreo significa necio.
Y Nabal tenía que ofrecer un tributo a David, era parte del trato, era un régimen, digamos, feudal. David con sus hombres defendía y Nabal tenía que proveer un alimento, y Nabal dice, no, no le voy a dar nada. Entonces David prepara a sus soldados para matar a Nabal y todos sus hombres. Y Abigail desobedece a su marido y prepara unos asnos con alimento, con queso, con todo, y sale al encuentro de David. Y se lee ese pasaje en el libro de Samuel, es algo increíble, el discurso que Abigail hace delante de David. David queda fundido, dice literalmente, Dios te ha enviado, Dios te ha enviado. Y Abigail clama y dice, Dios te libre de derramar sangre, mi esposo se ha comportado, como su nombre dice, un necio, aquí tienes este alimento. Y calma la ira de David. Luego el Señor pone orden, Dios mata a Nabal. Y David, chico listo, se quedó con esa mujer, ¿eh? Esta es sabia. Y luego va a buscarla como esposa. Pero es una historia fascinante. Sí. De este modo podemos decir que algunas mujeres cristianas se pueden encontrar con actitudes inapropiadas en el hogar. Pero primero les es necesario obedecer a Dios. Algunas mujeres cristianas se encuentran en situaciones que dicen, estoy traicionando la intimidad del hogar y estoy desobedeciendo a mi esposo si pido ayuda. Pero hay situaciones en las que tienen que hacer como Abigail. Y en efecto, ir en contra de la voluntad de su marido. La sumisión es santa, es sincera, es completa, pero no es ilimitada. Claro, no quisiera esta noche que salieran de aquí 200 Abigails, ¿verdad? Sí, bueno, Pastor David nos ha dado permiso. La norma es Sara, que llama a su esposo Abraham Señor y se sujeta a ella. La excepción es Abigail. Pero Abigail nos queda como ejemplo de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un tercer punto importante. La sumisión no depende del calibre espiritual de tu esposo. Es un mandamiento a las esposas. El apóstol Pablo, bueno, en este caso el apóstol Pedro, no dice os aconsejo, dice mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Tampoco dice, bueno, estad sujetas a tu marido si tu marido os ama como Cristo amó a la iglesia, si tienes un marido inteligente y santo y trabajador y guapo y digno. Entonces solo se podía sujetar la mía, ¿no? Vale, era para ver si estabais atentas. De hecho, el apóstol Pedro empieza el capítulo 3 diciendo, asimismo, en el pasaje que hemos leído antes, asimismo, y eso está apuntando a todo lo anterior. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata la carta de Pedro? Está tratando de la adversidad. El cristiano en situaciones de adversidad. Dice en el capítulo 2:11 que el cristiano ha de someterse a sus gobernantes y honrar al rey, aunque sean malos. Porque haciendo el bien haréis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice 1 de Pedro, más adelante, en el versículo 2:15, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y dice lo siguiente, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Nos damos cuenta de la tónica de la carta? Luego dice más adelante que hemos de imitar la actitud de Cristo, versículo 21, el cual padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo debe el cristiano comportarse en situaciones de adversidad? Si tienes un mal jefe, si tienes un mal gobierno, y ahora llega al hogar. Si tienes un mal marido. Y ahí es donde dice, asimismo, 1 de Pedro 3:1, asimismo, de la misma manera, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sí, cuando el matrimonio es difícil, entonces es cuando hemos de estar sujetas. Porque con nuestra sujeción, estamos hablando de la sujeción de Cristo, con nuestra sujeción estamos encarnando el Evangelio.
Esa es la respuesta que nos da el Señor a las situaciones de dificultad en el hogar. Así que la sumisión no depende de tu marido, no es condicional. Y la tentación es pensar, sí, yo me sujetaré a mi marido cuando él me ame como Cristo a la iglesia. Pues ahí te puedes quedar esperando. Es una responsabilidad, como decía antes, de la hermana, de la creyente, delante de Dios. Y se nos describe el caso más extremo, cuando la mujer está casada con alguien incrédulo, que ni es bueno ni es santo, sino que la vida es difícil. Está diciendo, tu vida y tu actitud es una Biblia abierta delante de los ojos de tu esposo. Y lo puedes ganar para Cristo, con tu actitud casta y respetuosa. Tienes un marido que no es creyente y quieres que llegue a ser creyente algún día, sujétate a él, háblale con respeto, que vea todas estas verdades encarnadas en ti. Tienes un esposo que es creyente, pues más aún. Quieres que sea mejor creyente, mejor líder, más aplicado, más amoroso, sométete a él con amor y con respeto. Dice Juan Calvino sobre este pasaje, si las mujeres debieran de obedecer a sus maridos incrédulos, con mayor prontitud debieran de obedecer a aquellas que tienen maridos creyentes. Con mayor prontitud. Por tanto, la sumisión es algo voluntario de la esposa, nace de su corazón. En segundo lugar, la sumisión no depende del calibre espiritual del marido. En tercer lugar, la sumisión es constructiva. Hay una falsa idea de la sumisión que lleva a la mujer a ser pasiva. Lo que él diga, lo que él quiera. Pero la sumisión bíblica no es pasiva, es constructiva. Wayne Mack, un consejero bíblico, lo define de esta manera. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos y energía a disposición de su marido. Estamos en esto juntos y yo voy a ser tu ayuda para que esto siga adelante y vayamos a buen puerto. Así que todo esto, a modo de resumen de lo que entendemos a la luz de la palabra de lo que es la sumisión. Quisiera dedicar un tiempo también a ayuda idónea. Ese segundo raíl que describíamos de esa vía del tren. Ayuda idónea. Génesis 2:18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué ayuda idónea? Porque el hombre está necesitado de ayuda, pero tú lo has visto. ¿Te has fijado en él? El hombre está necesitado de ayuda. En primer lugar, de compañía. ¿Cuál es la primera necesidad que Adán siente? No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le da compañía. Compañía para conversar. Entonces Adán despierta de su siesta, ve a Eva al lado y Eva le dice, tengo de cosas que explicarte. Y Adán dice, pues si lleva criada 3 segundos. Espera. Adán estaba solo, se sentía solo, ve la compañía de los animales. Aquí yo creo un mayor vacío, ¿verdad? No hay uno como yo. Con los animalitos puedes jugar un rato, pero mira, la conversación que dan, pues como que no. Y cuando siente esa necesidad, entonces es cuando Dios crea de una costilla a su compañera, a su ayuda idónea. Adán estaba solo, se sentía solo. Hay hombres, hay mujeres que reciben de parte de Dios el don de la soltería. Y Dios llena ese hueco, ese espacio de esa soledad para servir a los demás, para ser misioneros, etc. Pero sin ese llamado especial, el hombre siente que está solo y necesita de esa ayuda idónea. Es el hombre el que se siente solo. Adán se siente incompleto. En primer lugar, ayuda idónea, porque el hombre necesita ayuda. En segundo lugar, ayuda idónea, porque Dios creó a la mujer para ser una ayuda única para su marido. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea
para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí de nuevo Matthew Henry, que después de hoy os va a encantar a todas, dice así en uno de sus comentarios: la mujer no fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisada por él, sino de su costado para ser como él, de debajo de su brazo para ser protegida por él, de cerca de su corazón para ser amada por él. Una frase célebre de Matthew Henry. Así que Dios dice por qué crea a la mujer. Dios crea a la mujer para Adán, para ser su compañera. Y eso tiene que ver con el diseño de la mujer. No, la mujer no es creada para el gobierno. La mujer no es creada ni para los hijos. No están, hermanas, no están. Y muchas veces la mujer se equivoca cuando hace el centro de su vida a los hijos. Y los hijos crecen, y los hijos se van. Y luego ve un hombre por el pasillo de casa y dice: ¿quién será este? Y lo sigue, le toca así en la espalda y dice: ¿usted quién es? Soy tu marido, llevamos 50 años. ¡Ay, sí, es verdad! Perfectos desconocidos el uno del otro. Dios crea a la mujer para Adán, no para los hijos. No para los hijos, no para la fábrica, no para la publicidad, para su marido. Así que, esposas, no tenéis misión más grande encomendada por Dios de ser compañeras. Compañeras. Que nadie os aparte de ahí. Hay tantas cosas que os van a querer apartar de ese rol y alejaros de vuestro esposo. Ser compañeras de vuestros maridos. Ayuda idónea para ellos. En las Escrituras, la misión principal de la esposa es la de cuidar de su marido, cuidar de su hogar, cuidar de sus hijos. Tito 2:4. Las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tremendo. A veces pensamos en blasfemia como algo en contra de la doctrina, pero aquí está hablando de blasfemia como algo en contra de la práctica. Nuestra práctica del cristianismo acompaña el mensaje. El mensaje que hablamos y la vida que vivimos van de la mano, para que la palabra no sea blasfemada. Y en tercer lugar, ¿por qué Dios creó a la mujer? Para ser ayuda. La creó para ser ayuda idónea, indicada, única, la mejor. No hay traje que te quede tan bien como el que te hacen a medida, ¿verdad? Puedes ir a probarte trajes y dices: un poco de aquí, ay, un poquito largo, pero cuando te lo hace un sastre a medida y dices: ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo encaja? Pues Dios hizo a Eva a medida. Perfecta para Adán. En las casadas deberéis verlo de esta manera: Dios os ha creado de forma única y perfecta para vuestro esposo. No hay otra. No hay otra. Es así, diseñada para él. Ha sido creada a la medida de tu esposo. Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Quisiera concluir con una parte muy práctica, hermanas, muy práctica, en cuanto a este tema de la ayuda idónea. De forma práctica quisiera enunciaros hasta 8 áreas de nuestra vida cotidiana en las que podéis ser de ayuda idónea a vuestros esposos. En primer lugar, el hogar. La mujer es la única que es capaz de transformar una casa en un hogar. Haz de tu hogar un lugar seguro. Cuando el hombre llega a casa, se siente como un guerrero que llega al oasis. Ha librado una gran batalla, llega para sanar sus heridas. Hogar, dulce hogar. Haz que el hogar sea un lugar seguro. Seguro físicamente, un lugar donde vivir, charlar, reír, jugar, descansar, cantar. Que tu casa no esté tan desordenada que no se pueda vivir en ella, ni esté tan ordenada que no se pueda vivir en ella. ¿Cómo vio ese jarrón? Pues todo ese, no cariño, no. Bueno, a lo mejor le he dado así con el codo. Está 1 centímetro a la derecha, no estaba ahí el jarrón.
Y el hombre dice, a ver, estoy viviendo en una casa o en un museo, que no me puedo ni mover. ¿Sí? Tu marido no necesita ni una cueva inhóspita, ni tampoco un museo. Seguro físicamente. Seguro también emocionalmente. Por supuesto que hemos de compartir nuestras luchas, temores, preocupaciones, hay decisiones que tomar, ¿verdad? Pero cuidado que todo en casa sean reproches, quejas, demandas. Hay un problema muy grande en nuestro país y a mí se me va el alma a los pies cuando veo los mismos varones en las mismas sillas, en los mismos bares, los 365 días del año. A veces tengo la tentación de acercarme a tocarlos, a ver si son de verdad o de cera. Digo, si lo toco y se mueve, no, pero son de verdad, porque van tomando un cafetito y están todos los días del año en la misma silla, en Navidad incluida, fin de año, festivos, da igual, en el mismo sitio. Y pienso dos cosas cuando veo a esos varones. Uno, negligente, porque tienes un hogar que tienes que atender y ser líder en una casa. Y dos, hay la mujer de lengua larga que tal vez te está echando fuera. Cuidado de qué manera convertimos nuestro hogar en un hogar y no asustamos a los varones, ¿verdad? Seguro físicamente, seguro emocionalmente. Dice Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que tu mujer rencillosa en casa espaciosa. No queremos ser esa mujer rencillosa. Haz de tu hogar un lugar seguro. En segundo lugar, confianza. Confianza. ¿Cómo le puedes ayudar? Confía. Si en verdad tu esposo está creciendo en asumir el liderazgo que Dios pide de él, confía en él cuando toma una decisión. Exprésale que estás a su lado, que le acompañas, que sabes que está haciendo un esfuerzo, que está buscando lo mejor para la familia, para el hogar. Confía en su capacidad, en su amor hacia ti, hacia los hijos. No le ayuda a que pongas en duda continuamente sus decisiones, o que te llenes de ansiedad, o de desconfianza. La desconfianza lleva al derrotismo, lleva a la pasividad, lleva a ser indecisos, lleva a abandonar el papel de líder. Si tienes algún temor y sabes que algo le puede ayudar, compárteselo. Si tienes alguna pregunta, házsela. Si tienes más preguntas, díselas al Señor. Pero llega un punto que las preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, no, si yo solo es por saber. Lo que realmente hay detrás es una profunda desconfianza. Saber si lo ha hecho bien. O ver si lo ha hecho como tú lo hubieras hecho, ¿verdad? Confía en sus decisiones. Y si se equivoca, porque se va a equivocar, no se lo recuerdes. No, si ya te dije yo, si me hubieras hecho caso, pero, no, tú a lo tuyo, ya. Acompáñalo, aliéntalo, anímalo. No es fácil ser líder, no es fácil tomar decisiones, mucho menos equivocarse. Hazle entender que estás a su lado, que sabes que era por el bien de todos. Acompáñale en ese camino de hacerle crecer como líder en el hogar. La desconfianza, la crítica, no son sujeción y no fomentan su liderazgo. ¿Sí? En tercer lugar, ¿cómo puede ser ayuda idónea para él? Respeto. Respeto. Efesios 5:33. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es curioso que si diéramos una charla parecida a los varones, hablaríamos del amor en primer lugar. Liderazgo amoroso, como el de Cristo a la iglesia. Liderazgo amoroso. Pero hablando a las hermanas, usando el lenguaje bíblico, tenemos que hablar de sujeción y ayuda idónea. Una mujer amada se siente respetada. Un hombre respetado se siente amado. Y aquello que nos llama como hermanas el Señor es a respetar a los maridos. ¿Cómo le hablas a tu marido? ¿Cómo le hablas a alguien que está en una posición de autoridad? Aun cuando esté equivocado.
Si ahora sales a la calle y te han puesto una multa en el coche y crees que el coche está bien aparcado y tienes al señor policía delante y le tienes que decir que es desafortunado lo que acaba de hacer, ¿cómo le vas a decir que está equivocado? ¡Anda, pero qué haces! ¡Mira que eres burro! ¿Así le hablas al policía? Pues hay mujeres que le hablan así a su marido. Hay mujeres que le hablan así a sus maridos. Y a mí cuando yo oigo eso se me hiela la sangre. Digo, pero si es Dios el que ha puesto a ese hombre como líder y capitán del hogar, ¿así le hablas? Eso es una muestra de falta de santidad terrible. Terrible. No, háblale con respeto. Y puedes disentir en lo que quieras, pero puedes expresar lo que tengas que expresar con respeto. Una mujer amada se siente respetada. Un hombre respetado se siente amado. ¿Cómo le tratas? ¿Con qué honor? ¿Con qué reverencia? Si no le respetas, si no le valoras, va a ser muy difícil sujetarse a él, seguirle como líder. Así que pídele al Señor tu corazón que admire a tu marido. En cuarto lugar, contentamiento. Contentamiento. Vive feliz con lo que el Señor te ha dado. No quejosa. Satisfecha. Vive satisfecha con tu historia, satisfecha con tu posición, satisfecha con tus posiciones, satisfecha con tu piso, satisfecha con tus hijos, satisfecha con tus ingresos, satisfecha con tus tareas. La queja desmoraliza a cualquier líder, porque expresa rechazo a su liderazgo. Y lo contrario de la queja no es la resignación, es el contentamiento. Señor, gracias. Señor, gracias. Que puedas dar gracias a Dios cada día por lo que Dios te ha dado. La mujer contentada, satisfecha por lo que Dios le ha dado, es una mujer feliz y una mujer que puede seguir el liderazgo de su esposa. Da gracias al Señor. En quinto lugar, interés. Muestra interés en Él. Interés en sus asuntos. Interés en sus cuestiones laborales, en sus llamadas, en sus papeles, en sus emails, en sus reuniones, en sus preocupaciones, en sus temores. Llega a casa y entonces escúchale. Ay, David, pero si no habla. Si no habla, si cuesta un horror arrancarle una frase. Tranquila, con paciencia lograrás que hable. La burra de Balaam, bro. Así que cuando tu marido empiece a hablar, escucha. La inercia es que él empieza a hablar y entonces empiezas a hablar tú. Ay, pues ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Y entonces él calla. Y ya espera 24, 48 horas hasta que vuelvas a tener una oportunidad. Cuando empiece a hablar, escucha y tira del hilo. ¿De verdad? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y por qué te preocupó? Eres su compañera, eres su amiga, eres su consejera, eres su hermana. Y esa compañía es la que necesita tu esposo. Interés, mírale a los ojos, escúchale, dedícale tiempo. En sexto lugar, belleza exterior. Dices, uy, David, ahora te estás contradiciendo. ¿Tú no has leído el pasaje de Pedro o qué? Belleza exterior, mantente hermosa para él. La inercia del mundo es el contrario, hermosa para el resto. Hermosa para el Instagram, no. Fotos, espejo, morritos, no, todo eso fuera. Hermosa para él. 1 Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar del aspecto externo? Sin duda deberías estar más preocupada por lo que Dios ve que no por lo que los hombres ven. ¿Dedicas tantas horas delante de la Biblia como dedicas delante del espejo? Eso ha dolido. Sí. Pero el apóstol Pedro no está aquí prohibiendo el engalanarse. Está exhortando a las hermanas a vigilar contra el pecado de la vanidad. Que la hermosura exterior no sea tu prioridad, sino la interior.
Sin embargo, la esposa debe agradar a su marido. La gran esposa, la iglesia, se está engalanando y se está preparando para la gran boda. Esa es la imagen bíblica que tenemos, para el gran banquete celestial. Por tanto, la esposa debe agradar con su aspecto a su marido, y delante de las muchas tentaciones que hay en nuestra sociedad y en nuestro mundo, el esposo ha de encontrar un refugio en su esposa, en la belleza de su esposa. Si estás casada, ponte guapa para él. Y repito, nuestra tendencia es todo lo contrario. Se está ella arreglando delante del espejo, guapísima, ¿verdad? Y el marido se la queda mirando, ¿y dónde va? No, queda con las amigas. Mira. ¿Quién fuera una de tus amigas? Mira. Y luego llega a casa y se pone lo peor que tiene. Y ¿para qué te cambiaste? ¡Qué horror! Os reís porque lo hacéis todas. Os he pillado. Y en nuestra cultura lo que hacemos es llamar la atención de los que no nos interesan. Y luego, de tu esposo, que es el que más te interesa, es el que tiene que verte guapa. Así que guapa sobre todo en casa. Guapa sobre todo en casa. Te arreglas para salir y no para tu príncipe azul. ¿Sabes qué significa eso, hermana? ¿Sabes qué significa? Que por favor tires ya a la basura ese pijama viejo roto. Lo queremos. Ay, David, pero es que lo tengo desde que tenía 15 años. Por eso lo tienes que tirar a la basura, pero ya, esta noche, cuando llegues a casa, bolsa, fuera. Belleza exterior. En séptimo lugar, belleza interior. Por dentro, mantente, no hermosa, muy hermosa. Para la gloria de Dios. Porque hay un ornato mejor. Pedro dice un ornato incorruptible. O sea, es una joya que nunca va a perecer, nunca se va a destruir. ¿El qué? Un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El carácter es la mejor joya que puede llevar puesta una mujer cristiana. El carácter. Porque el interior, Dios lo ve. Es una joya para Dios, es una joya para el esposo. El exterior se degrada. Lo haremos lo mejor que podamos, pero ya no tenemos 20 años. El exterior se degrada. Estamos hechos de barro. El barro se seca, se agrieta, se rompe. Sí. Pero el interior se renueva de día en día. Dice la palabra, Proverbios 15:3, el corazón alegre hermosea el rostro. Y en octavo y último lugar, los hijos. Los hijos, hermanos. Los hijos. Junto al cuidado del esposo, el cuidado del hogar y de los hijos es una responsabilidad primordial en la esposa. Pero cuidar de los hijos no es solo enseñarles, alimentarlos, vestirlos, educarlos. Es enseñar a tus hijos que sean leales a tu esposo. Y en muchos hogares se producen auténticas guerras mundiales, por lo que muchos hombres y muchas mujeres lo que hacen es tomar rehenes a los hijos. Los toman como escudos humanos. Y aunque no sea explícito el vocabulario, es este es tuyo y este es mío, a ver quién lo hace mejor. Y usan a los hijos en el lugar que corresponde. Como compañero, como amigo, como consejero, el lugar que corresponde al marido o que corresponde a la esposa. Un hogar dividido, la casa de Jacob y Esaú. Uno de papá y el otro de mamá. Y ahí vemos la rivalidad entre ambos. Cuidar de los hijos es hablar bien del esposo a los hijos cuando el esposo no está. Eso es ser leal. Eso es ser fiel. Es construir la unidad en el hogar. Que tus actitudes van a ser adoptadas por tus hijos. Si hay desprecio, ellos le van a despreciar. Sin embargo, si le valoras en público y en privado, ellos también le van a valorar. Si hay diferencias entre vosotros, tratadlos a solas.
que los hijos vean una unidad entre los esposos, no diferentes opiniones disparejas. Evitar el favoritismo, que hay ejemplos bíblicos del mal que eso supone. Evitar usar un hijo como aliado, o desplazar asuntos hacia los hijos, etc. Esto en último lugar, ya para concluir, fijémonos en la comparación que se nos hace. Como decía antes, Abigail es la excepción, Sara es la norma. Y nos dice 1 Pedro 3:6 que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Qué actitud de sujeción hacia él. Y nos dice además el versículo 6, hablando de Sara, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Qué hermosa expresión, hijas de Sara. Se nos llama hijos de Abraham si tenemos la misma fe que Abraham. ¿Recordáis? Pasaje en Gálatas. Se nos llama hijas de Sara si tenemos la misma actitud respetuosa que Sara. Y esa es la que debemos imitar. Que podáis ser hijas de Sara. Y el mundo pudiera decir, como decía un escritor romano, Libanius, un escritor romano, pagano, decía lo siguiente: oh, qué mujeres tienen estos cristianos. Oh, qué mujeres tienen estos cristianos. Por la gracia del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es santa, es pura, es infalible, habla directo a nuestros corazones, transforma nuestras convicciones. Tu palabra es verdad, tu palabra es el diseño. Tu diseño, Señor, para la mujer, para el hombre de hoy. Ayuda a mis hermanas, Señor, a vivir como tú quieres, Señor, a vivir con esta actitud, a ser útiles en tus manos. Ayuda a todos sus esposos, ayuda a los varones de esta iglesia y las iglesias aquí representadas a encarnar la actitud de Cristo Jesús, a tener ese amor sacrificial, ese amor servicial de Cristo por los suyos. El Señor que vino a entregarse y lavó nuestros pies. Que como hombres cristianos sepamos imitar la actitud de Cristo Jesús. Señor, llévanos con bien. Te pedimos que tú nos ayudes a no solamente escuchar y creer y a sentir, sino a aplicar la palabra que hemos escuchado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.